Recuerdo ese día como si fuera ayer. La mesa estaba puesta para celebrar nuestro aniversario número 5, pero Carlos nunca llegó. Solo encontré una nota en la mesa: lo siento, necesito tiempo. Así, sin más explicaciones, desapareció de mi vida. Al principio pensé que era una crisis pasajera. Llamé a sus amigos, a su trabajo, a su familia. Nadie sabía nada, o eso decían. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Carlos se había esfumado como si nunca hubiera existido. Un mes después, mientras revisaba el correo, encontré algo que me dejó helada: una carta del banco. Al abrirla, sentí que el mundo se derrumbaba. Era un recordatorio de pago de un préstamo de $50.000 que yo supuestamente había solicitado. Debe haber un error, pensé. Llamé inmediatamente al banco. Señora, tiene su firma en todos los documentos, me dijeron. Pero yo nunca había firmado nada. O al menos no conscientemente. Entonces recordé todas esas veces que firmé papeles sin leer porque confiaba en él. No fue solo un préstamo. En los días siguientes, descubrí 3 más. Todos a mi nombre. En total, una deuda de más de $200.000. Mi mundo se vino abajo mientras miraba esos números que no podía pagar ni en 10 vidas con mi sueldo. Las llamadas de cobranza comenzaron. Primero amables, luego insistentes, finalmente amenazantes. Vamos a embargar su casa, procederemos legalmente, su historial crediticio quedará arruinado. No podía dormir, apenas comía. Tuve que vender mi auto para pagar el primer mes. Luego mis joyas, incluso el anillo de compromiso que tanto amaba. Cada objeto me recordaba a él y a su traición. Cada venta era como arrancarme un pedazo de corazón. Una noche, sentada en el suelo de mi sala vacía, porque también había tenido que vender los muebles, encontré una foto nuestra. La rabia me invadió. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Dónde estaría ahora, gastando mi dinero, mientras yo luchaba por sobrevivir? Mi hermana me ofreció mudarme con ella temporalmente. Solo hasta que te recuperes, dijo. Acepté porque no tenía opción. El apartamento que compré con tanto esfuerzo iba a ser embargado. Tenía 35 años y estaba empezando de cero. En casa de mi hermana, dormía en un sofá-cama en la sala. Cada mañana me despertaba con el ruido de mis sobrinos preparándose para la escuela. Me sentía una carga, una fracasada. Pero ellos me dieron algo que había perdido, una razón para levantarme. Un día, ayudando a mi sobrino con su tarea de matemáticas, recordé cuánto me gustaba enseñar. Había estudiado para ser profesora, pero nunca ejercí porque Carlos decía que no valía la pena por el bajo salario. Siempre dejé que él tomara las decisiones. Comencé a buscar trabajo como profesora. Fue difícil. Muy difícil. Nadie quería contratar a alguien sin experiencia. Envié más de 50 solicitudes antes de conseguir una entrevista en una pequeña escuela a las afueras de la ciudad. La directora de la escuela, una mujer de unos 60 años, me miró fijamente durante la entrevista. Veo algo en ti, me dijo. Veo determinación. ¿Estás dispuesta a empezar como asistente? El salario era mínimo, pero acepté sin dudarlo. Cada centavo que ganaba iba directamente a pagar las deudas. Llevaba un registro meticuloso de cada pago. A este ritmo, tardaría 30 años en estar libre de deudas. Pero por lo menos estaba haciendo algo, estaba luchando. La primera vez que entré a un salón de clases como asistente sentí terror. ¿Y si los niños se daban cuenta de lo perdida que estaba? ¿Y si no era buena? Pero cuando una niña levantó la mano y me dijo, maestra, no entiendo, todo cambió. Poco a poco, fui ganando confianza en el aula. La directora lo notó y me dio más responsabilidades. Los niños me adoraban y yo a ellos. En sus ojos veía algo que había perdido, esperanza. Me estaban enseñando a vivir de nuevo. Un año después de empezar en la escuela,
la directora me ofreció un puesto como profesora a tiempo completo. Has demostrado que vales más de lo que crees, me dijo. El aumento de sueldo significaba que podría pagar mis deudas más rápido. Mis compañeros de trabajo se convirtieron en amigos. Real, Rosa y Miguel. Ellos escucharon mi historia sin juzgarme. Deberías denunciarlo, me dijeron. Pero, ¿cómo? No sabía dónde estaba Carlos y, honestamente, no quería saberlo. Una tarde, mientras calificaba exámenes, Miguel se acercó. He estado investigando, me dijo. Creo que hay una forma de que puedas declararte en bancarrota sin perderlo todo. Conozco a un abogado que podría ayudarte. Por primera vez, sentí una luz de esperanza. El abogado que Miguel me recomendó se llamaba Roberto. En nuestra primera reunión, revisó todos mis documentos. Es un caso claro de fraude, dijo. Podemos presentar una denuncia. Tendrás que demostrar que no autorizaste esos préstamos. Roberto trabajó en mi caso durante meses. Investigó cada préstamo, cada firma. Algunas firmas son claramente falsificadas, me explicó. En otras, es posible que te hayan engañado. El abogado Roberto me dio la primera esperanza real en meses. Es un caso claro de fraude, dijo mientras revisaba los documentos. Algunas firmas son falsificadas, en otras posiblemente te engañaron. Podemos luchar contra esto. Presentamos una denuncia formal contra Carlos. La policía comenzó a buscarlo, pero parecía haberse esfumado. Un detective me mostró evidencia de que había cruzado la frontera poco después de abandonarme. El cobarde había huido del país con mi dinero. Mientras el caso avanzaba lentamente, mi vida en la escuela florecía. Los niños eran mi refugio. Con ellos no tenía que fingir fortaleza. Sus sonrisas curaban mis heridas mejor que cualquier terapia. Ellos me salvaron sin saberlo. Un martes lluvioso, la directora me llamó a su oficina. Ana, eres la mejor maestra que hemos tenido en años. Quiero ofrecerte ser coordinadora del programa de apoyo escolar. Mi primer ascenso real. Lloré de alegría. Aunque ganaba más, seguía viviendo con mi hermana para ahorrar cada centavo. Mi sobrino mayor, Tomás, me encontró llorando una noche. Tía, tú siempre nos dices que después de la tormenta sale el sol. ¿No crees en tus propias palabras? Esas palabras me golpearon fuerte. ¿Qué ejemplo estaba dando? Decidí buscar un pequeño apartamento. Era diminuto y estaba lejos, pero era mío. El día que recibí las llaves sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. Roberto me llamó con noticias. El banco reconoce que hubo irregularidades en 3 de los préstamos. Están dispuestos a negociar. No era la victoria total que esperaba, pero era un comienzo. Por primera vez, la deuda parecía menos monstruosa. En el colegio iniciamos un proyecto sobre superación personal. Cada niño compartía historias de personas que habían superado grandes obstáculos. Mientras los escuchaba, me di cuenta de que yo también estaba escribiendo mi propia historia de superación. Miguel, mi compañero de trabajo, empezó a invitarme a tomar café después de clases. Al principio lo rechacé. No quería volver a confiar en nadie. Pero su paciencia y genuino interés en mi bienestar poco a poco derribaron mis murallas. 2 años después de que Carlos desapareciera, recibí una llamada que me dejó sin aliento. Lo encontramos, dijo el detective. Está en Brasil. Fue arrestado por intentar el mismo fraude con otra mujer. Las autoridades están tramitando su extradición. La noticia me sacudió por completo. Pensé que estaría feliz, pero solo sentí un profundo vacío. ¿Quieres proceder con los cargos?, preguntó el detective. Sin dudarlo respondí, sí. Debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. El proceso de extradición tomó meses. Durante ese tiempo, mi vida siguió transformándose.
El programa de apoyo escolar que coordinaba recibió un premio municipal. Mi nombre apareció en el periódico local. Profesora transforma vidas, decía el titular. Una madre de uno de mis estudiantes se acercó tras una reunión. Mi hijo estaba reprobando todo antes de su programa. Ahora quiere ser maestro como usted. Sus palabras valían más que cualquier reconocimiento oficial. Estaba haciendo diferencia. Miguel y yo comenzamos a salir oficialmente. Era tan diferente a Carlos. Transparente, considerado, paciente. Cuando le conté sobre mi situación financiera, no huyó. Enfrentaremos esto juntos, dijo. Era difícil creer, pero intenté confiar. El día que Carlos fue extraditado, fui al juzgado con Miguel. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi al hombre que alguna vez amé. Vi a un extraño, un estafador que había destruido muchas vidas. Ya no sentía nada por él. Carlos trató de manipularme. Ana, fue un error, podemos arreglarlo. Sus palabras, que antes me habrían derretido, ahora sonaban huecas. Mi único error fue confiar en ti, respondí con una firmeza que ni yo sabía que tenía. El juez fue implacable. Carlos fue sentenciado a 7 años de prisión por fraude y falsificación. Además, debía restituirme todo el dinero. Considerando su historial, dudo que vea ese dinero pronto, me advirtió Roberto. No importaba. Era justicia. Salí del juzgado sintiéndome extrañamente liviana. Miguel me abrazó mientras lloraba, pero no eran lágrimas de tristeza. Era alivio. Un capítulo oscuro de mi vida por fin se cerraba. Podía mirar hacia adelante sin ese peso. Ese fin de semana, Miguel me llevó a la playa. Mientras caminábamos por la orilla, me hizo una pregunta. ¿Has pensado en escribir tu historia? Podría ayudar a otras mujeres. La idea me sorprendió, pero plantó una semilla en mi mente. Esa noche comencé a escribir. No por venganza, sino como terapia. Cada palabra que tecleaba era un paso más hacia mi sanación. No sabía que ese diario personal eventualmente se convertiría en algo mucho más grande, en mi verdadera salvación. A veces, perderlo todo, es la única forma de encontrarte a ti mismo.